Hola, ¿qué tal? Soy Rolando, soy trader independiente, hago trading en el mercado de opciones binarias y estoy en el mundo del trading hace más de 3 años. Y bueno, en esta ocasión vengo a mostrarte mi estrategia, la estrategia que yo uso, la estrategia con la cual me hice rentable, que está basada única y exclusivamente en acción del precio. Yo no te voy a mostrar ningún indicador, ninguna plantilla, ningún script, ni nada de esas cosas, mucho menos una estrategia 99% efectiva. Y bueno, hago todo esto con el fin de poder ayudar, porque la verdad cuando yo empecé me hubiera gustado encontrar este tipo de información, este tipo de contenido que yo te voy a mostrar. Creo que es un contenido de valor que te va a servir mucho, porque cuando yo empecé cometí muchos errores, de los cuales quisiera mencionarte 3 que me gustaría, querido trader, que tú no los cometas. El primer error fue que cuando empecé yo no vi esto realmente como es. El trading es una profesión y como yo lo vi fue una forma fácil de ganar dinero. Yo pensaba que en semanas ya podía hacerme miles de dólares. Creo que eso es normal. Cuando uno está iniciando, se deja llevar por la publicidad engañosa que está ahí por YouTube, por todo lado, y también por aquellas personas que fomentan el multinivel, aquellas personas que te dicen que te vas a hacer rico, que vas a hacer mucho dinero con 3 sencillas aplicaciones. Eso es mentira, ¿ok? La verdad es que el trading es una profesión como cualquier otra, ¿ok? Acá tú tienes que estudiar, tú tienes que estar horas y horas tras la pantalla, haciendo backtesting, operando, aprendiendo, aplicando la teoría que aprendes, y todo eso es toda una profesión, ¿ok? Quizá porque nosotros somos latinos, en nuestros países no es normal ver a traders o a personas que se dediquen al trading, ¿ok? El segundo error que cometí fue que una vez que me di cuenta de esto, lo que yo hice fue buscar academias las cuales me dieran señales, me brinden entradas. Y bueno, lo que yo hacía era entrar a las sesiones de Zoom que tenían. Ellos operaban en vivo y lo que yo hacía era hacer lo que hacen. Si decían venta en Euroyen a 2 minutos, pues lo hacía. Y no sabía por qué lo hacía. No sabía la razón por la cual estaba vendiendo o haciendo esa operación. A la larga todo esto, querido amigo, no es rentable. Esas academias, esas personas que te venden señales no te van a llevar a ningún lado, porque el negocio de ellos es que tú seas dependiente de las señales, ya que tú cada mes tienes que pagar una cierta cantidad de dinero para poder seguir recibiendo las señales, y tú nunca vas a aprender así trading. Afortunadamente puedes salir de esa mentalidad de ser dependiente de otras personas, seguir las señales de otras. Y bueno, el último y el tercer error que creo que es muy importante, y más que todo para aquellos que ya están adentrados en este mundo del trading, ya están un buen tiempo intentando ser rentables con esto, fue que yo probaba una estrategia, me iba bien, me sentía feliz, sentí que ya la logré, y pasaban los días, pasaba una semana y otra vez en negativo, perdía todo. Cogía otra estrategia, ganaba al principio y después lo perdía todo. Ganaba y perdía, ganaba y perdía. Y así fui saltando de estrategia en estrategia en estrategia, ¿ok? Y el consejo que te quiero dar es que enfoques toda tu atención en esta estrategia. Porque la verdad es que cualquier estrategia, si está basada en acción del precio, te puede hacer rentable. Ok, a lo que vinimos, estrategia PSR. Esta estrategia está basada únicamente en acción del precio, ¿ok? Y bueno, ¿qué es PSR? PSR son las abreviaciones de 3 conceptos muy importantes dentro del trading, que es el pullback, la continuidad y la reversión. Bajo estos 3 conceptos durante años el precio se ha ido moviendo. En la actualidad se mueve así, y en el futuro de acá a unos años y los años siguientes se van a seguir moviendo bajo estos 3 conceptos fundamentales y que son bases para el trading, ¿ok? Si tú entiendes esto, brother, ya la hiciste, ya entendiste qué es acción del precio, ya entendiste qué es hacer trading, ¿ok? Obviamente acá los conceptos están de manera súper resumida. La finalidad es que todo esto se los pueda enseñar de manera simple, lo más simple que pueda, ¿ok? Yo les voy a mostrar la teoría, les voy a mostrar ejemplos de mercado real y lo más importante, les voy a mostrar operaciones en vivo aplicando
estos tres conceptos fundamentales que les estoy mostrando. Realmente espero que el video no se me haga tan largo para mostrarles todo esto. Pero ahora les voy a dar una pincelada rápidamente. El pullback es el regreso a la zona rota para continuar el movimiento a la dirección proyectada. Eso quiere decir que imaginemos nosotros tenemos una zona por acá. El precio lo que hace es romperla, retrocede y continúa con su dirección proyectada. Simplemente ese es el pullback. ¿Qué es la continuidad? Es el movimiento a favor de la fuerza del precio. Básicamente lo mismo. Pero cuando rompe la zona, lo rompe de manera no tan fuerte como acá. ¿Ok? Entonces nosotros acompañamos el movimiento aprovechando la fuerza. ¿Ok? Básicamente parece lo mismo, pero tiene algunas diferencias que más adelante les voy a estar mostrando. ¿Ok? Así que continuamos. ¿Qué es la reversión? Es el cambio de dirección del precio. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una zona acá, el precio llega y cambia de dirección. El precio llega y cambia de dirección. El precio llega y cambia de dirección. Simplemente eso es todo. Ok. Y nosotros vamos a aprovechar estos movimientos en estos puntos. En el pullback lo aprovechamos en este punto. En la continuidad también lo aprovechamos en este punto. Y en la reversión lo aprovechamos en estos puntos. Ok. Simplemente es eso. Ahora les voy a explicar cada concepto de manera separada para que lo puedan entender de manera mucho mejor. Y verán que tienen unos requisitos que tienes que tomarlo en cuenta a la hora de operar. Ok. Continuamos. El pullback. Bueno, empezamos por el pullback. Como habíamos dicho, el pullback es básicamente esto. Tenemos una zona, precio rompe la zona, retrocede a la zona y continúa su curso alcista hasta otra zona objetivo más adelante. ¿Ok? Y nada, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. 1. Ruptura de la zona fuerte y la vela que rompe con más del 50% de su tamaño. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una zona, lo que hace el precio es esto. Se crean velas en una tendencia alcista, velas verdes, y la vela que rompe con más del 50% de su tamaño. Como pueden ver, rompe con más de la mitad. ¿Ok? Ese es el primer requisito que necesitamos aplicar en el pullback. Segundo, vela o velas que retroceden tienen que terminar justo en la zona rota sin romperla. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros vamos a esperar un retroceso, ya sea con una vela, ya sea con 2 velas o ya sea con 3 velas. Simplemente el punto de acá, o lo más importante, es que esta vela no rompa esta zona. Puede dejar mecha, está bien, es aceptable que deje mecha, pero no puede romperla. Si la rompe, ya se invalida la estrategia pullback. ¿Ok? Y nada, eso es lo segundo. ¿Ok? Y lo tercero es que la zona objetivo alejada del precio tiene que estar. ¿Ok? Es muy importante que nosotros tengamos una zona objetivo acá. ¿Ok? No puede estar acá la zona objetivo, o no puede estar acá, porque si está ahí ya no funciona. ¿Y por qué les digo esto? Básicamente la zona objetivo es una zona alejada del precio, donde el precio, una vez rompe una zona como esta, hace su pullback, tiende a buscar la siguiente zona objetivo. ¿Ok? Ya sea para tocarla o ya sea para romperla de manera como lo hizo acá. ¿Ok? Esa es la zona objetivo. Tiene que estar alejada del precio para que el precio pueda desarrollarse. ¿Ok? Para llegar ahí. Y bueno, una vez acá tenemos los 3 requisitos que se cumplen, y lo que hacemos es entrar en esta siguiente vela. ¿Ok? Acá nosotros esperaríamos una vela verde. ¿Ok? Acá esperaríamos una vela verde, esperando que el precio continúe su curso alcista hasta esta zona. ¿Ok? Simplemente es eso. Pero bueno, les voy a explicar lo mismo
en una tendencia bajista, porque pasa lo mismo, ¿ok? Ok, rápidamente tenemos una zona, tenemos velas, en este caso velas rojas, porque es una tendencia bajista. Ok, acá las velas se crean y rompe la zona con más del 50%. Es importante eso, porque cuando rompe con más del 50%, el precio necesita hacer un retroceso, ¿ok? Y bueno, ya cumplimos el requisito 1. Ahora vamos por el segundo. Esperamos que el precio retroceda, ya sea en una o dos o tres velas, o quizás en una sola vela. A veces suele pasar que en una sola vela retrocede, siempre y cuando no rompa esta zona. Puede dejar mechita, sí, pero no tiene que romperla, ¿ok? Y una vez ahí el precio termina justo ahí, entramos en la siguiente vela, acá, esperando que el precio siga su curso bajista hasta una zona objetivo, ¿ok? Simplemente es eso. Y nuestra entrada, como les había dicho, la hacemos en esta vela. Ok, simplemente ese es el pullback. Ahora les voy a mostrar ejemplos en mercado real. Como pueden ver acá todo es bonito, velas cuadraditas, sin mechas, todo bonito. Pero en el mercado real es todo diferente, ¿ok? Así que les voy a mostrar ejemplos reales. El primer ejemplo, ok. Bueno, acá primeramente tenemos una zona, ok. Y tenemos una tendencia alcista. El precio rompe la zona, ok. Y la vela que rompe, la rompe con más del 50% de su tamaño, ok. Entonces esperamos el retroceso y tomamos nuestra operación acá. Acá la zona es un poco ancha, ok. Suele pasar que a veces hay zonas anchas, pero la operación es válida, ok. El análisis está correcto. Después de esto, el precio lo que hará es subir hasta nuestra zona objetivo, ok. Básicamente es eso. Un ejemplo en el mercado real. Precio rompe una zona, ok. Precio rompe una zona, rompe la zona, retrocede la zona y continúa. Simplemente ese es el pullback. Ahora, segundo ejemplo. Acá, rápidamente, tenemos nuestra zona, ok. Tenemos nuestra tendencia alcista que rompe con más del 50% de la vela acá y retrocede, ok. Y en ese retroceso es que nosotros tomamos nuestra entrada acá y nuestra zona objetivo está acá, ok. Y esperamos que el precio continúe su curso alcista. Simplemente eso, ok. Ahora les muestro un último ejemplo. Acá hay un retroceso con más velas. Ok, rápidamente tenemos nuestra zona. Tenemos una tendencia. Esa tendencia rompe la zona y regresa. Y esa vela tercera no logra romper nuestra zona, ok. No logra romper nuestra zona. Entonces lo que hacemos es aprovechar acá en tomar una operación al alza, ok. Simplemente eso. Y nuestra zona objetivo estaba por acá, simplemente que no se ve, esperando que el precio llegue a esa zona objetivo, ok. Obviamente el precio no va a llegar así de manera rectita con velas verdes, no, nada es acá 100% seguro. El precio puede ir así, 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 como sea, pero va a tender a llegar a esta zona, porque una vez el precio rompe una zona, tiende a llegar a la siguiente zona, tiende a buscar la siguiente zona, ya sea para romperla o simplemente para tocarla, ok. Ese es el pullback. Espero se haya entendido. Ahora vamos a pasar a continuidad. ¿Qué es la continuidad? Ya dijimos que la continuidad es cuando el precio rompe una zona, pero no lo hace de manera considerable, retrocede un poco y continúa su curso alcista, acompañando la fuerza. Les había dicho que es similar al anterior, pero les voy a mostrar que tiene algunas diferencias, ok. Ok, rápidamente. Requisitos 1. Ruptura de zona con menos del 50% del tamaño de la vela. Eso quiere decir esto.
Imaginemos que tenemos una zona. Ok. El precio se crea con velas verdes. Ok. Se crea con velas verdes y la siguiente vela rompe con menos del 50% del tamaño de la vela. Lo contrario a pullback. Se crea la vela y la rompe simplemente así, con menos del 50% de su tamaño. Y nosotros acompañamos esa fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente acá, cuando termine esta vela, se va a crear otra, va a retroceder un poquito acá en esta misma vela y va a continuar su curso alcista, dejándonos una mecha. Ok, pero antes en el segundo requisito dice que las velas anteriores tienen que tener fuerza. Estas tienen que ser velas de fuerza. Ok, tienen que ser velas de fuerza. Ok, y la tercera dice que la zona objetivo tiene que estar alejada del precio. Eso quiere decir que tenemos que tener una zona objetivo por acá. Ok, tal que el precio busque llegar a esa zona. Ok, y la entrada, ¿dónde la hacemos? Simplemente la hacemos en acá. Ahí es donde hacemos la entrada, acompañando a la fuerza. Vieron que es diferente al pullback simplemente por esta forma de entrar. En el pullback nosotros esperábamos el retroceso con velas, pero en este caso lo esperamos el retroceso simplemente en la misma vela, aprovechando la mecha. Ok, y nada, les voy a mostrar lo mismo en una tendencia bajista. Rápidamente creamos acá velitas rojas. Estas son velas de fuerza. Ok, y la vela que rompe la zona tiene que romper con menos del 50% de la vela. Puede ser así. Esta es una ruptura con un 20% más o menos. Entonces lo que hacemos es esperar que la siguiente vela retroceda y en la misma vela tomar la operativa, porque esta vela va a continuar y esta vela va a dejar una mechita y es en esa mechita que nosotros tenemos que entrar. Ok, y tenemos que tener nuestra zona objetivo alejada del precio, ahí donde el precio busque llegar. Ok, simplemente. Bueno, acá quiero enfatizar el segundo requisito que dice velas de fuerza anteriormente. Eso quiere decir que las velas de fuerza tienen que ser estas, anteriormente a la ruptura. Estas tienen que ser velas de fuerza. Y para quien no sabe qué son velas de fuerza, simplemente son velas que tienen cuerpo grande, pueden tener mechitas, pero representan fuerza. Ok, estas son velas fuertes, a diferencia de velas débiles que son estas. Las velas débiles son así, son dojis, que no tienen fuerza, tienen indecisión. Ok, si hay velas dojis acá, es recomendable no entrar. Y otro tipo de vela de fuerza es un martillo. Ok, pueden haber martillos aquí, eso es una vela de fuerza. Ok, para quien no entiende mucho de las velas, les recomiendo que busquen información sobre velas de fuerza, velas de debilidad y todo eso para que lo puedan entender mucho mejor. Ok, y ahora les voy a mostrar ejemplos. Acá tenemos un ejemplo. Ejemplo 1. Acá vieron, tenemos velas de fuerza. Ok, estas son las velas de fuerza. Pero bueno, rápidamente acá nosotros tenemos una zona. Lo voy a hacer con este color. Acá tenemos una zona. La vela que se crea, que rompe la zona, rompe con menos del 50% de su tamaño. ¿Pueden verlo? Sí, ¿verdad? Entonces la siguiente vela se crea, hace el retroceso y boom, ahí es donde metemos la operación, porque el precio va a continuar bajando. Ok, y nos va a dejar una mechita ahí y es en esa mecha que tenemos que entrar. Ok, y bueno, es eso. Ejemplo número 2. Acá
Bueno, rápidamente. Bueno, acá teníamos una zona, simplemente que acá no está marcada, pero acá teníamos una zona donde el precio anteriormente interactuó. Acá se usó como resistencia, la rompieron, acá se usó como soporte y la volvieron a romper. Como pueden ver, es una zona que tiene interacción. Y nada, continuando con la explicación, acá anteriormente nosotros tenemos una vela de fuerza, como pueden ver, y la vela que rompe la zona la rompe con menos del 50% de su tamaño, ¿ok? Y entonces lo que esperamos es que cuando esta vela se crea, retroceda, tomamos nuestra entrada y continuará bajando hasta el precio objetivo, ¿ok? Simplemente es eso. Ahora les voy a mostrar un último ejemplo. Acá pueden ver velas de fuerza. Bueno, acá estas son velas de fuerza. Parece doji, pero es una vela de fuerza porque es un martillo, ¿ok? Y simple. Acá tenemos una zona, ¿ok? Es una zona un poquito ancha. El precio en su creación, la vela que rompe con menos del 50% de su tamaño, ¿ok? Y entonces entramos cuando la siguiente vela retrocede a la zona rota, tomamos nuestra operación y continuará el precio bajando. Nuestra zona objetivo está acá. Acá hay espacio para que se desarrollen más velas. No está cerca de nuestro punto de entrada, así que esta operación es válida. Simplemente eso es la continuidad. Ruptura de una zona, no con un tamaño considerable, el pullback y continuidad. Listo. Espero se haya entendido. La verdad no soy bueno explicando, pero bueno, voy a mostrarles ejemplos en video como les dije. Así que nada, continuamos. Y lo último, reversión. Ok, esta es una de mis operaciones favoritas. Y les voy a decir cada detalle. Dijimos que la reversión era esto. Cuando el precio llega a una zona, cambia de dirección. Llega a una zona, cambia de dirección. Esa es la reversión, simplemente. Y estos son los requisitos que debemos cumplir. 1. Zona fuerte donde anteriormente el precio rebotó. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una zona acá y el precio llega a la zona, acá con velitas verdes, llega a la zona y anteriormente ya el precio rebotó hasta donde sea, o sea, revirtió en esta parte, ¿ok? Y lo que nos dice es que esto ya tiene que existir anteriormente. Entonces, ¿dónde tomamos nuestra entrada? Cuando el precio vuelve a subir y toca esta zona, ahí es donde deberíamos entrar. Ok, ahora dice paso 2. Vela que llega a la zona no tiene que romper la zona fuerte. Ok, esta vela que se crea no tiene que romper la zona. Si la rompe ya es inválido todo. No la tiene que romper, tiene que terminar justo ahí o muy cerca de ahí. Ok, simplemente eso. Porque ese es el siguiente paso. El 3 nos dice, vela que llega a la zona debe terminar justo en la zona sin dejar mucho espacio, ¿ok? Tiene que terminar justo ahí. Obviamente puede dejar una mechita, no pasa nada, pero tiene que terminar justo ahí, ¿ok? Porque imaginemos que se crea una vela y nos deja una mecha, eso es inválido, porque ya deja un espacio grande. La siguiente vela puede rellenar y justo ahí podemos entrar recién, ¿ok? Esperando que el precio haga su reversión. Y ahí es donde nosotros tomamos y aprovechamos nuestra entrada. Simplemente eso. Ahora rápidamente les explico. En un mercado bajista nosotros tenemos una zona acá. El precio anteriormente ya había llegado a la zona, digamos, ¿ok? Ese es el requisito 1. Sube hasta donde sea, y lo que nos importa es que otra vez el precio vuelva a bajar, ok, baja y baja. La vela no rompe la zona, la vela termina justo o muy cerca de la zona, puede dejar una mechita como les dije,
y tomamos nuestra entrada en esta vela, esperando que el precio haga su reversión acá. Ok, y si el precio más adelante vuelve a bajar y vuelve a cumplir todo esto, entonces tomamos otra operativa. Ok, tomamos otra operación. Ok, tomamos otra operación, esperando que el precio siga subiendo. Simplemente eso es reversión. Ahora les voy a mostrar ejemplos. Bueno, acá el primer ejemplo. Acá, anteriormente el precio ya había llegado a la zona. Como pueden ver, tenemos una zona fuerte donde el precio justamente termina ahí o termina muy cerca. Bueno, termina justamente ahí. Como pueden ver, esta zona es un poquito ancha. Ok, les voy a decir algo muy importante de las zonas anchas en los videos, así que espérenlo. Bueno, continuando, el precio llega justamente ahí y tomamos nuestra operación en reversión, porque anteriormente ya había llegado ahí y el precio había girado. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Acá nosotros tenemos una zona fuerte, ok, como pueden ver, el precio anteriormente ya había llegado ahí, retrocede y vuelve a llegar ahí, termina muy cerca de la zona. Tomamos nuestra entrada y operación ganadora. Continuamos. Este es el tercer ejemplo. Ok. Acá lo mismo. Precio llega a la zona fuerte, que es esta. Precio vuelve a llegar a la zona, termina muy cerca de ahí y tomamos nuestra operación a la baja y operación ganada. Ok, y si el precio vuelve a subir a esta zona y cumple todos los requisitos, volvemos a tomar la entrada. Ok, bueno, acá tenemos una bonita oportunidad para una operación en pullback. Y ahora rápidamente les voy a explicar lo que pasa. Como pueden ver, el precio venía de allá atrás, rompió esta zona, regresa a la zona y ahora se tiene que ir para arriba. Ok, si no rompe esta zona, nosotros entramos. Ok, queda un poquito de espacio, así que vamos a tratar de entrar por debajo de esa zona. Ahí, exactamente. Así que nada, esperemos que el precio continúe su curso alcista. Como vieron acá, de toda esta tendencia, esta vela es la más grande, la cual nos dice que es una vela de agotamiento y que justo terminó por esta zona. Así que nada, como pueden ver, acá falta rellenar un poquito, pero es válida la entrada siempre y cuando se dé en un buen punto de entrada, ok, por debajo de la zona si es posible, por si sale una doji roja, vale, pero nuestro punto de entrada nos va a favorecer, ok, así que tengan paciencia, tranquilos, ok, al final el precio terminó yéndose a nuestro favor. Les recalco otra vez la operación. Teníamos tendencia alcista, precio rompe una zona, esta zona, precio regresa. Ahora el precio lo que tiene que hacer es irse para arriba, ok, para arriba en esta zona y continuar su curso alcista, ok, y acá está nuestro precio objetivo. Acá es donde el precio buscará llegar. Ya después de esto, el precio decidirá romper la zona o bien regresar y hacer una lateralización. Listo. Bueno, se me olvidaba grabar. Aquí tenemos una operación para pullback. Ok, vamos a tomar una operación acá. Listo. Bueno, nos dio un buen punto. Y eso es por el delay, ¿saben? En otras ocasiones ese delay puede jugarte a favor o puede jugarte en contra, ¿ok? ¿Y qué estamos operando acá? Estamos operando un pullback, ok, ya que acá nosotros tenemos una zona
y esperamos su curso alcista, ok, ya que más adelante nosotros tenemos una zona objetivo. Y bueno, eso. Operación positiva. Una posible operación para pullback. En esta zona simplemente esperemos la confirmación. Y acá arriba tenemos un nivel objetivo donde el precio podría buscar llegar, ok. Ok, el precio todavía no rellenó la zona. Esperamos que lo haga sin romper esta zona, ok. El precio no tiene que romper esta zona. Y si se va antes sin nosotros, pues no pasa nada. Ok, no pasa nada. Vemos que el precio está subiendo. Ok, creo que sí se va a ir sin nosotros. Pero vamos a ver. Ok. Ojo que no tiene que romper esta zona. Y no tiene que dejar espacio. Uy. Bueno, ¿vieron ese delay? Ese delay fue muy rápido. El precio nos dejó un punto muy malo. Pero igual, de todas formas, se pierde o se gane, lo voy a subir. Les voy a mostrar qué pasa al final. Bueno, como verán, esta zonita era un poquito ancha. Vieron con sus mechitas y todo eso. Ok, acá en el pasado igual tenemos acá interacción con la zona. Acá un falso rompimiento. Acá se usó como resistencia, acá la rompieron. Y ahora esperamos que el precio reaccione para llegar arriba, para llegar a esta zona, ok. Veamos qué pasa. Bueno, normalmente cuando el mercado está muy volátil suele darnos así malos puntos y nada, se perdió. No pasa nada. La vela salió verde, eso significa buen análisis. Pero si nosotros hubiéramos entrado en esta zona, pues hubiéramos ganado, ok. Y a veces suele pasar, ustedes no se preocupen, ok. No se preocupen porque con tal de que hayan hecho bien el análisis, eso ya es suficiente. Acá tenemos una posible operación para continuidad. Eso. Vemos que acá tenemos fuerza con estas velas, rompieron esta zona, así que esperaríamos que el precio continúe su curso bajista, ok. Rompió, tomamos el punto y boom, para abajo. Recuerden, para operar continuidades, la vela tiene que romper con menos del 50%, porque si rompe con más del 50% ya sería un pullback, ok. Así que a esperar. Y operación positiva. Bueno, acá tenemos una posible operación para continuidad. Vemos que ya existe una entrada fuerte por parte de los vendedores. Ok, esta vela está rompiendo, pero no con la mitad, así que esperamos un punto en esta zona para entrar en continuidad. Ok, rompiendo esta zona. Ok, hay un punto acá para ir en continuidad. Ahí te va, casi, un poquito más. Ahí. Bueno,
no pasa nada. Tenemos fuerza acá, ruptura de una zona, y tenemos precio objetivo acá abajo. Esperamos que el precio llegue a esta zona, ok, debido a la fuerza que existe acá. Ok, como ven, el precio está siguiendo su curso y operación positiva en continuidad, y vamos a hacer lo mismo si rompe esta zona. Ok, bueno, acá tenemos una posible operación para continuidad. Ok, vamos a esperar que el precio suba a esta zona. Ok, tomamos nuestro punto ahí, esperando que el precio llegue acá a nuestra zona objetivo. Ok, acá. Acá tenemos ruptura de esta zona. La vela rompió con un 20%, se podría decir, y ahora esperamos que continúe. Ok, aquí, chicos, tenemos fuerza. Esto es fuerza. Ok, esto es fuerza. Al final el precio tiene que seguir bajando como lo está haciendo ahora, y esa es una operación en continuidad. Ok, acá tenemos una posible operación en reversión. Acá tenemos una zona fuerte donde el precio está reaccionando. La zona es un poquito ancha, así que vamos a tratar de buscar un buen punto. El precio no tiene que romper esa zona y tiene que terminar justo ahí. Ok, y bueno, en las zonas anchas a veces el precio suele terminar con una vela doji, y nosotros nos tenemos que proteger con nuestro punto de entrada. Ok, si es posible por esta zona, solo queda esperar, y si la entrada se va, pues no pasa nada. Como ven, el tiempo ya se está acabando. Y ok, entramos ahí. Como ven, entré a último segundo. Y bueno, les digo que tienen que ser pacientes, ok. Tienen que ser pacientes, porque si yo hubiera entrado antes, quizá hubiera perdido. Como vieron, el precio se está yendo a nuestra contra, pero no pasa nada. Si tú conoces acción del precio, si tú sabes lo que estás haciendo, si tú confías en tu análisis, pues no hay de qué preocuparse. Si tú sabes acción del precio, no hay operaciones cardíacas. Ok, el precio terminará por esta zona. ¿Vieron? Operación positiva en reversión. Ok, acá tenemos una posible entrada en reversión. Vemos aquí, acá tenemos una zona un poco ancha, así que vamos marcando nuestras zonas. El precio tiene que llegar a esa zona. Obviamente no tiene que romperla, tiene que terminar justo ahí para poder ingresar en una operación en reversión. Bueno, vemos qué pasa. El precio no tiene que romper esa zona. Ok, al parecer sí la va a romper. Entonces, ¿qué prosigue? Si tenemos una zona fuerte atrás, que sí la tenemos, como pueden ver ahí, ahorita la marco. Si tenemos una zona fuerte, podemos entrar a la operación, ya que esta puede ser una operación muy interesante. Ahora les voy a decir por qué. No tiene que romper esa zona. Ok, justo. Y bueno, estamos operando una reversión en una zona fuerte, y como les decía, esta operación puede ser muy interesante. Les voy a decir por qué. Porque miren, acá el precio rompió una zona fuerte, ahora tiene que regresar, y después de eso tiene que hacer su pullback o continuar a la baja. Pero el precio ahí tiene que bajar, hay gran probabilidad a favor, ya sea para pullback o para continuar a la baja, ok, porque rompimos una zona fuerte. Y si en caso regrese el precio hasta la zona roja, pues podríamos entrar en una segunda entrada a la alza, en este caso operando un pullback.
ok. Como ven, el precio rompió esa zona, ahora tiene que regresar a esta zona fuerte, ok, ¿me entienden? Y tiene que seguir su curso. Ok, esa vela tiene que reinar, al parecer no la va a hacer. Ok, no la rellenó, así que podríamos esperar una segunda vela para ingresar al alza. Pero pueden ver que esta operación salió positiva. Y bueno, rápidamente volvimos. Estamos en el mismo gráfico en el cual operamos una reversión. Vemos que el precio está llegando a nuestra zona roja. Lo que puede pasar es esto, como les dije, el precio puede hacer un pullback ahí, ok. Yo creo que ahí se va a formar una pequeña lateralización, ok. O lo otro que puede pasar es que el precio continúe su curso alcista. Después de llegar a esta zona haciendo el pullback, continúa su curso alcista, ok. Pero bueno, acá vamos a tener una operación para pullback, siempre y cuando no rompa la zona. Ok, no rompió, así que vamos a buscar un buen punto de entrada para protegernos. Ok, lo hacemos porque dejó un pequeño espacio para rellenar y nuestra zona es un poco ancha. Pero nada, no pasa nada. Al final el análisis lo tenemos correcto, ok. Y nada, como pueden ver, el PCR se adapta, nos da operaciones de reversión, nos da operaciones de pullback, como en este caso, según el mercado se vaya desarrollando. Y nada, pues lo que creo yo que puede hacer el precio muy probablemente es que ahí en esa zona haga una pequeña lateralización, ok. Y si el precio no rompe esa resistencia, podemos hacer otra tercera operación en reversión a la baja, ok, siempre y cuando no la rompa. Pero si la rompe, ya no. Ok, la rompió, así que nada, ahí la dejamos. Operamos un pullback. Sé que estábamos operando reversión, pero bueno, era para mostrarles. Bueno, acá tenemos una posible operación en reversión en una zona fuerte. Esperemos que el precio llegue acá. Es una zona ancha. Si el precio llega acá y se detiene acá, operamos la reversión, ok. Operamos la reversión. Y si el precio rompe la zona, esperamos el pullback y operamos a la baja, ok. Y por último, si el precio rompe con menos del 50%, operamos una continuidad. Pero en este caso, al parecer la operación será en reversión, porque vemos que esta vela le está costando pasar, así que hay que estar atentos a lo que puede hacer. Ok, vemos cómo está siendo rechazado esa zona y entramos. Bueno, nos dio mal punto y eso es por la volatilidad que existe ahora, pero nada, si nosotros conocemos nuestro análisis, no tenemos que tenerle miedo a nada, simplemente tenemos que esperar, ok, porque acá tenemos una zona fuerte, zona de compradores, como pueden ver, ok. Y nada, hay que esperar. Vamos a ver qué tal nuestra operación. El análisis está correcto, ok. Si esta vela sale verde, pero la terminó perdiendo, no importa. El análisis estuvo correcto y eso es lo que importa, ok. Normalmente no todos los días el mercado está volátil. Hay días que el mercado está muy saludable y recomiendo operar en esos días, ok. Como ven, al final terminamos ganando la operación a pesar del mal punto. Por eso, chicos, lo importante es el análisis, ok. Como les había dicho, estas zonas son muy importantes para operar reversión, porque acá entran los compradores. En estas zonas entran los compradores, ok. Esta es una zona fuerte. Simplemente, ¿qué son los soportes y qué son las resistencias? Son zonas que existen en el mercado, que unas se trazan abajo y otras se trazan arriba.
Obviamente las estoy trazando directo acá, porque primero quiero que sepan qué son estas zonas. Luego les enseñaré a cómo trazarlas desde cero. Y bueno, cuando el precio llega a la zona, el precio tiende a rebotar. ¿Ok? Y cuando vuelve a llegar a la zona, el precio vuelve a rebotar. Y nuevamente, cuando vuelve a llegar a la zona, el precio vuelve a rebotar. Ok, esto suele ocurrir porque esta zona a la cual el precio llega es una zona fuerte, es una zona de soporte, donde la zona soporta el precio y esta con el tiempo tiende a debilitarse entre más rebotes tenga. En algún momento el precio romperá esta zona y como les mencioné, las zonas se rompen a medida que el precio rebota en ellas. Ya que la zona se debilita, las zonas nunca duran para siempre. En algún momento se rompen. Y bueno, pasa lo mismo con las resistencias. Y rápidamente, ¿qué son las resistencias? Son zonas donde el precio llega y tiende a rebotar. El precio llega y tiende a rebotar. El precio llega y tiende a rebotar. Y como te había dicho, en los soportes, en las resistencias ocurre lo mismo, que en algún momento esta zona se va a romper, ya que por tantos toques que el precio hizo, la zona se debilita y es por eso que la zona se rompe. Ok, simplemente esos son los soportes y resistencias. Espero lo haya explicado de manera clara. Así que pasamos a las siguientes zonas. Continuamos con las zonas de oferta y demanda. Te preguntarás qué son las zonas de oferta y demanda y cómo es que yo saco provecho de esto. Pues simple. Primero te explico qué son las zonas de oferta, ¿ok? Rápidamente, son zonas donde los traders institucionales entran en ventas, ¿ok? En esta zona. Y las zonas de demanda son zonas donde los traders o compradores institucionales ingresan al mercado, ¿ok? Y estos compradores o vendedores institucionales dejan huella. Y esas huellas son estas velas, ¿ok? ¿Y qué son estas velas? Son velas consecutivas del mismo color que nos muestran fuerza. Como puedes ver, estas velas son de fuerza y nos están indicando que traders con gran capital están ingresando al mercado. Ok, ¿y cómo yo aprovecho todo esto? O sea, ¿de qué me sirve saber esto? Pues sencillo, ok. Cuando el precio vuelve a llegar a esa zona y cumple todos los requisitos de la estrategia PSR que te expliqué, nosotros aprovechamos esta oportunidad porque acá nuevamente van a ingresar los vendedores institucionales. ¿Y esto por qué pasa? Porque más arriba se encuentra su stop loss. Y esto ya es un tema de Forex. Eso quiere decir que en esta zona ingresan los vendedores simplemente para que el precio no toque su stop loss, ¿ok? Porque si así fuera, los traders perderían sus posiciones. Entonces, lo que no quieren los traders institucionales es que toque el stop loss. Entonces lo protegen ingresando nuevamente en esta zona, ¿ok? Y con esto ellos consiguen cambiar de dirección el precio, ya sea para llevarlo a su take profit o simplemente para salir en break even, ¿ok? Estas ya son cosas de Forex, pero se los voy a explicar más adelante de manera más gráfica. Y bueno, continuando, acá pasa lo mismo, ¿ok? En esta zona de compradores, cuando el precio regresa otra vez, llega a esta zona y si cumple todos los requisitos de la estrategia PSR, nosotros aprovechamos ese movimiento. Y en este caso pasa lo mismo, es la misma historia que los traders institucionales por acá abajo tienen su stop loss y para que el precio no toque su stop loss, protegen sus posiciones ingresando en esta zona, haciendo una reentrada para hacer girar el precio. De esa forma el precio no tocará su stop loss. Simplemente es eso. Espero lo haya explicado de la manera más sencilla y lo hayan entendido. Y nada, continuamos. Ok, ahora proseguimos con la última zona.
y que se llama zonas polarizadas. Estas zonas son muy importantes y a la hora de operar las tienes que tomar muy en cuenta porque son muy efectivas y es muy importante que sepas reconocerlas. Así que te explico rápidamente qué son estas zonas polarizadas, ¿ok? Las zonas polarizadas nacen primeramente siendo una zona normal, podría decirse siendo una resistencia o siendo un soporte. Bueno, acá ya tengo mi zona trazada, pero más adelante la trazaremos desde cero. Esta es para explicar. Entonces, cuando el precio llega a esa zona, el precio revierte, ¿ok? Y cuando vuelve a llegar, el precio vuelve a revertir. Entonces, ¿qué es esta zona? Actualmente esta zona es una resistencia, ¿ok? Y cuando esta zona o esta resistencia se convierte en una zona polarizada, cuando el precio rompe la zona y la usa como soporte, ¿ok? Esto es una zona polarizada, porque anteriormente era una resistencia, como pueden ver, y cuando el precio rompió la zona, se usó como soporte. Entonces esta zona se convierte en una zona polarizada. Simplemente es eso, ¿ok? Y a la hora de operar la tenemos que tomar muy en cuenta porque estas zonas son muy efectivas a la hora de aplicar la estrategia PSR, por ejemplo, ¿ok? Y nada, les voy a dar otro ejemplo. Este puede ser un escenario. El otro escenario puede ser este, que nosotros tenemos una zona acá y el precio viene, lo usa como soporte, revierte, lo usa como soporte. Igual puede usarlo solo una vez, lo puede usar por una tercera vez como soporte, no pasa nada, y hasta que la rompe y vuelve a llegar a esa zona, ahí es cuando se convierte en una zona polarizada, ya que acá nuevamente el precio lo usó como soporte, como pueden ver, y cuando rompió la zona lo usó como resistencia y el precio reaccionó a esta zona, ¿ok? Esas son las zonas polarizadas. Rápidamente, aquí nosotros identificamos una resistencia. Vemos que el precio subió a esta zona y retrocedió, vuelve a subir y vuelve a retroceder. A partir de este segundo toque, nosotros ya nos damos cuenta que acá existe una zona que el precio no puede pasar. Entonces procedemos a trazar nuestra zona, ¿ok? Acá trazamos nuestra zona, ¿ok? Y bueno, como les decía, el precio tocó, retrocedió, volvió a tocar y volvió a retroceder. A partir del segundo toque nosotros ya podemos trazar nuestra zona. Esa sería nuestra confirmación para trazar cualquier zona, ¿ok? Y bueno, el precio lo toca por tercera vez, lo toca por cuarta vez y bueno, con eso nos damos cuenta que esta es una zona fuerte, ¿ok? Es una resistencia. Pero como podemos ver, acá abajo también tenemos una zona. En este caso es un soporte, ¿ok? Ahora lo voy a trazar. Traten de hacer coincidir lo más que puedan, ¿ok? Con todas las zonas. Acá este cuerpo coincide con esta mecha, ¿ok? Y bueno, acá tenemos una lateralización donde el precio está interactuando entre soportes y resistencias. Y estas zonas no duran para siempre, ¿ok? En algún momento las rompen para arriba o las rompen para abajo, ¿ok? Como podemos ver acá, el precio terminó rompiendo hacia abajo, ¿ok? Y podemos darnos cuenta que acá nosotros hubiéramos aprovechado una oportunidad, una entrada en continuidad, ya que cumple todos los requisitos para continuidad. Tenemos velas fuertes, la vela que rompe la zona, esta misma zona que trazamos acá, rompe con menos del 50% de la vela y nosotros tomaríamos nuestra entrada acá, en esta mecha, porque esperaríamos el retroceso, tomando un buen punto, entramos ahí, esperando que el precio continúe su curso bajista, ¿ok? Tenemos la formación de soportes y resistencias en un mercado lateral, ¿ok?
Ahora les explico cómo es que se forman los soportes y resistencias y cómo tú lo tienes que marcar, ¿ok? Primero quitamos todo esto. Ok, cuando el precio llega a una zona y vemos que de esa zona el precio retrocede, nosotros de antemano marcamos esa zona, ok, la marcamos, y cuando el precio vuelve a subir a esa zona, pues ya nos damos cuenta que si acá el precio revirtió otra vez, ya tenemos una resistencia, porque el precio ya tiene dos toques, ok. Y como verán, en el mercado los soportes, las resistencias no siempre son perfectas. A veces el precio no llega hasta esta zona, como ves, solo llegó hasta acá y se fue para abajo, ok. En ese caso nosotros acá abajo también marcamos nuestro soporte, ok. Primero acá el precio llegó a esta zona, ok. Entonces de esta zona el precio revirtió. Entonces cuando vuelva a llegar a esa zona, que lo hace, cuando vuelve a llegar acá, el precio tiene que revertir. Entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros tenemos ya dos zonas. Eso nos confirma la existencia de un soporte en esta zona, ¿ok? Y nosotros podríamos aprovechar nuestra entrada en el tercer toque, ¿ok? Siempre y cuando se cumpla las especificaciones o las reglas de reversión para poder entrar acá, ok. Pero acá nosotros nos podemos dar cuenta que, bueno, les voy a mostrar esto, lo que marqué. Nos podemos dar cuenta que nuestra zona es ancha, ok. Acá era nuestra primera zona y acá es nuestra segunda zona. ¿Por qué? Porque acá en estas mechas coinciden, ok, coinciden en esas mechas. Entonces tenemos una zona ancha. Y bueno, acá el precio rompe la zona y el precio en esta parte toca otra vez nuestra zona y continúa. Aquí sería una buena oportunidad para operar una continuidad, ok, porque el precio, la vela, rompe con menos del 50% de su tamaño. Entonces esperaríamos un buen punto y tomaríamos nuestra operación en esta vela. Acá tengo un ejemplo muy interesante que es de zona de compradores, ok. Rápidamente, en esta zona es donde los compradores ingresan, ok. Como podemos ver acá hay una secuencia de velas alcistas, son velas de fuerza, y ahí nos damos cuenta que ingresaron los compradores, ok. Y acá nos damos cuenta que el precio sube y baja, está bajando poco a poco, ok. Y cuando llega a esta zona el precio reacciona, ok, reacciona al alza. Pero ¿por qué reacciona al alza? Te preguntarás. Como te había explicado hace rato, es porque acá los traders institucionales, los traders con mucho capital, me refiero a los fondos de inversión, los banqueros, todas esas entidades que ingresan al mercado de Forex en la divisa euro-USD, euro-dólar, están ingresando en este momento. Ellos ingresan otra vez en esta zona. ¿Y por qué ingresan en esta zona? Porque imagínate, te voy a hablar un poco de Forex para que entiendas. Entonces, porque ellos en esta zona, imaginemos, tienen un take profit, ok, y en esta zona ellos tienen un stop loss, ok. ¿Qué es un stop loss y qué es un take profit? Te preguntarás. Ok, sencillamente el take profit es que si tú entras en esta zona en Forex, por ejemplo, si tú entras en esta zona, quieres llevar el precio a esta zona, porque cuando toque esta zona tú sales en ganancias. Imagínate que tú entraste con $1000 acá y si el precio llega a esta zona, tú ganas por ejemplo $3000, un 1-3, un riesgo-beneficio de 1-3, ok. Pero si el precio no hace eso y lo contrario, está ahí, sube un poco y termina bajando y toca tu stop loss, tú pierdes tus $1000, ok. Y las grandes instituciones obviamente no están metiendo $1000, ni siquiera
50.000, ni siquiera 100.000. Acá están entrando con miles y miles y millones de dólares, ¿ok? Básicamente el mercado lo mueven ellos. Nosotros que somos retail traders, o sea, traders minoristas, no movemos ni siquiera una vela. Entonces lo que hacen es que cuando el precio ven que está bajando y ya está cerca de su stop loss y ya toca la zona donde ellos ingresaron, ellos vuelven a ingresar al mercado, ¿ok? Vuelven a ingresar al mercado. Solo para conseguir dos cosas. Uno es que desde esta zona van a intentar volver a llevar el precio a esta zona, o simplemente para irse en break even. ¿Y qué es el break even? Es un tecnicismo que se usa en el trading. En pocas palabras significa me voy pero sin las manos vacías, me voy pero con poquitas ganancias, ¿ok? Cuando los traders, al darse cuenta que cuando volvieron a entrar acá no son tan fuertes, o sea, no son muchos, y se dan cuenta que no pueden llevar el precio hasta acá, que se les va a hacer muy difícil, entonces lo que hacen es simplemente irse en break even en esta zona, recogen sus pocas ganancias y se van y salen del mercado. ¿Y cómo sabemos que salen? Porque vemos que dejan caer el precio. Y cuando el precio llega a esta zona, ellos ya no pierden, porque ellos ya salieron mucho más antes. Y se van, si tú invertiste $1,000, por ejemplo, te vas con unas ganancias de, no sé, $100, $150 en este punto, ¿ok? Pero hay casos donde el precio, cuando toca esta zona, ingresan otra vez compradores muy fuertes, las manos fuertes, ingresan al mercado y terminan llevando el precio a esta zona. ¿Ok? Y nos podemos dar cuenta porque otra vez existe una secuencia fuerte de velas alcistas en esta zona. Pero me dirás, güey, ¿por qué me enseñas todo esto? Si nosotros operamos binarias. Porque nosotros solo aprovechamos esta zona, solo aprovechamos la primera vela, se podría decir. Porque nosotros trabajamos de forma diferente, ya que estamos en un mercado de opciones binarias donde el tiempo es un factor importante. Solo necesitamos una vela, ¿ok? Para poder aprovechar esta zona, solo necesitamos una vela. Obviamente en esta zona nosotros no hubiéramos entrado, aunque hubiéramos ganado, pero no hubiéramos entrado porque nuestra estrategia PSR nos dice que acá necesitamos que la vela termine de rellenar la zona, y si la zona es ancha, coger el mejor punto posible. Obviamente acá se hubiera ganado, pero es mejor no entrar en zonas donde todas nuestras reglas no se cumplan, ¿ok? Y nada, disculpen si les hablé con tecnicismos que no conocen. Obviamente si tengo la oportunidad de enseñarles algo nuevo, pues siempre lo voy a hacer, ¿ok? No es que estén entrando acá solo porque hay velas verdes sin saber por qué pasa detrás, ¿no? Ustedes tienen que saber por qué están entrando acá, ¿ok? Eso les va a servir para operar otros mercados como futuros, forex o cualquier otro mercado, ¿ok? Porque esto pasa en todos lados, no solo en acá. Porque miren, el mercado Euro-USD es el mismo de Forex. Esta es una copia idéntica. O sea, lo que está pasando acá también está pasando en Forex, ¿ok? No es que las binarias sean velas creadas por la plataforma. No, eso no existe. El mercado es el mismo. Las opciones binarias son un derivado del Forex. En opciones binarias la única diferencia es que tú trabajas de diferente forma. Es una forma diferente de operar. Y nada, vamos a continuar. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos de cómo es que los vendedores entran, ¿ok? Algo sobre las zonas anchas. ¿Por qué marco zonas anchas o zonas dobles como pueden ver acá? ¿Ok? Porque a veces cerca de nuestra entrada de compradores, cerca del cuerpo de la primera vela que forma esta secuencia bajista, la primera zona la tenemos que poner en el cuerpo, ¿ok? Y si esta zona tiene mecha, ¿ok? Si esta zona tiene una mechita ahí, o quizás acá tenemos un máximo cerca, o quizás acá cerca tenemos otro máximo, ¿ok? Ahí es donde ponemos nuestra segunda línea, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos nuestra segunda línea y la vamos a poner ahí, ¿ok? Porque atrás no tenemos un máximo. Esta zona es la misma, como pueden ver, ¿ok? Entonces, cuando el precio, esto es importante, cuando el precio llega a esta zona y cumple todos los requisitos,
Entonces lo que ustedes tienen que hacer simplemente es esperar un buen punto, ¿ok? Por ejemplo, acá se crea una vela alcista. Acá hay espacio que rellenar, entonces esperamos tal como nos dice nuestra estrategia, y acá al final se crea otra vela, ¿ok? Y ya que es una zona ancha, esperamos que esta vela al crearse, ¿ok? Esperamos que esta vela cuando se esté creando suba un poco, y ahí es donde nosotros vamos a meter nuestra entrada, ¿ok? Imaginemos que la vela empieza acá, sube un poco y boom, ahí es donde metemos nuestra entrada, siempre por encima de la zona, ¿ok? Ya después la vela puede irse para abajo, puede formarse ahí una vela roja. ¿Y esto por qué les digo? Simplemente porque en las zonas anchas suelen crearse velas doji, ¿ok? ¿Qué son las velas doji? Son este tipo de velas que acá se crea una vela doji con una mecha, ¿ok? Con una mecha así, ¿ok? Y nosotros por tomar nuestro punto de entrada más arriba de la zona tenemos una ventaja, ¿ok? Y sacamos nuestra operación positiva, ¿ok? Porque si hubiéramos entrado justo al cierre, al inicio de esta vela, nosotros hubiéramos perdido nuestra entrada. Eso pasa en las zonas anchas, ¿ok? Tengan muy en cuenta eso. Bueno, acá tenemos otra zona de vendedores en este caso. Como pueden ver, acá tenemos una secuencia de velas rojas consecutivas, y estas velas son de fuerza. Obviamente pueden ser más de 3. Entre más velas hay acá de fuerza, mucho mejor, mucho más fuerte es la zona, ¿ok? Y como podemos ver, nuestro precio cuando bajó de acá subió, y cuando llegó a esta zona, ahí es donde el precio revirtió, y acá entraron los vendedores para llevar el precio abajo, en este caso solo para salir en break even, ya que no fueron tan fuertes como para seguir llevando el precio más abajo, ¿ok? Entonces eso quiere decir que en esta zona los vendedores salieron de sus operativas, salieron del mercado. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque ya más adelante el precio termina rompiendo esta zona, ¿ok? Y acá podríamos aprovechar en entrar en otra operación, porque acá nosotros tenemos una tendencia alcista. Tenemos una zona que esa era nuestra zona fuerte de vendedores. El precio rompe esa zona, y cuando regresa vemos que esta vela ya no puede pasar de esa zona, ok, nos deja una mecha grande, pero vemos que termina justo en esa zona. Entonces nosotros aquí aprovechamos una entrada, ya que nuestro precio objetivo está acá arriba, así que el precio tiene espacio de rellenar esa zona. Entramos en una operación en pullback, ok, porque acá nosotros tenemos una zona polarizada, donde el precio antes fue resistencia, que en ahí es donde aprovechamos nuestra entrada en reversión, y después lo usó como soporte. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de zona polarizada, ok. El precio estaba subiendo, reaccionó a esta zona, lo usó como resistencia, vuelve a subir, vuelve a usarlo como resistencia, y como les dije, el precio no respeta para siempre las zonas. Las zonas tienden a romperse en un futuro, no duran para siempre, ok. Y como en este caso, al final terminó rompiendo la zona, ok. Entonces el precio regresó a la zona rota anteriormente y continuó su curso alcista. Lo usó como resistencia y después lo usó como soporte. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una zona polarizada. Eso. Y en este tipo de contextos es donde tú debes operar los pullbacks, ¿ok?
Acá cumple todos los requisitos, como pueden ver. Acá cumple todos los requisitos, el precio termina justo en la zona y nosotros tomamos nuestra entrada en esta vela, ¿ok? Algo que no quiero que olviden es que nosotros tenemos que tener nuestra zona objetivo a una distancia considerable, que nuestra zona objetivo en este caso sería esta zona por ahí, porque tenemos un precio institucional ahí. Y quizá más atrás, esta misma zona había reaccionado en el pasado, entonces tenemos una zona fuerte. Eso quiere decir que nosotros tenemos nuestra zona objetivo a una distancia considerable. Esto para que el precio pueda desarrollarse, darle espacio de desarrollarse, ¿ok? No olviden esa parte porque es muy importante. Esto se los expliqué en la estrategia PCR. En los anteriores videos lo pueden ver si no lo recuerdan, ¿ok? Acá tengo un ejemplo de una zona polarizada, ¿ok? El precio estaba subiendo, tocó esta zona, revirtió, luego rompió esta zona y volvió a llegar a esa misma zona y rebotó otra vez. Aquí se usó como resistencia y acá se usó como soporte. Entonces esta zona es una zona polarizada, ok. Y en este tipo de contextos, con este tipo de zonas, nosotros operamos los pullbacks, ok. En este tipo de contextos operamos los pullbacks. Simplemente es eso, ok. Y bueno, acá tenemos otra zona, como pueden ver, que se polarizó. Repito la explicación. Teníamos una tendencia, en esta zona el precio revirtió, volvió a subir y volvió a bajar y se usó como soporte. Acá se usó como resistencia y acá se usó como soporte. Entonces nosotros tenemos otra zona polarizada, ¿ok? Y la estrategia pullback nos dice que en este tipo de zonas nosotros debemos entrar. Acá se cumple todo al pie de la letra. Como pueden ver, el precio rompe una zona, el precio rellena sin romper la zona y terminando cerca, muy cerca de ahí. Como pueden ver, cuando me refiero a cerca es esto, o sea, casi tocando. O termina justo en la zona o termina con esta pequeña distancia. Y nosotros ingresamos a la operación en esta vela en una compra, ¿ok? Y así es como se operan los pullbacks en este tipo de contextos. Como pueden ver, tenemos una tendencia alcista, tenemos una zona polarizada y tenemos las reglas del PCR que se cumplen todas en orden acá y tomamos tranquilos nuestra operación con seguridad, sin miedo acá. Listo.